Hay lógicamente que darle forma a todo esto, tenemos que hablar mucho de la parte del aspecto legal, vamos a comenzar ya a dar todos los pasos necesarios para que esto funcione, Dios mediante, el año que viene. Y ustedes son los que primeramente han escuchado esta información, pero queremos con la ayuda del Señor que esto se haga una realidad. Entonces incluso habíamos pensado en contactar con hermanos que ya se dedican a la enseñanza y que sea también una fuente de trabajo para hermanos que quieren dar clase, hermanos que saben de ciencia, de matemáticas, de geografía, de historia, de lo que sea. Así es que pedimos por favor sus oraciones, porque hoy es un proyecto, mañana confiamos de que sea una realidad. Amén, hermanos. Contamos con vuestras oraciones. Ese aplausos para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así sea. Les iremos informando, Dios mediante, de cómo van todos los pasos, ¿verdad? De cómo se va avanzando en un aspecto o en otro. Y por supuesto contamos con vuestras oraciones, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que ustedes han hecho y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las preguntas ya se han pasado por escrito. Nuestro hermano Alberto la va a leer y yo desde aquí le daré respuesta a la pregunta si sé la respuesta. Si no sé la respuesta, le pasaré el micrófono a otro hermano aquí en la sala y la respondes tú, ¿de acuerdo? Así que, ¿estamos preparados? Amén. Esto es una especie de pastor online en directo. Adelante, Alberto. Sí. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, cuando dice que no se le permite a la mujer enseñar ni que ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Luego también se añade 1 Corintios 14, 34, cuando dice que las mujeres tienen que callar en las congregaciones, que no se les permite hablar. Entonces la pregunta es, ¿puede una mujer predicar o ser pastora? Esta pregunta la ha hecho un hombre, evidentemente, ¿no? ¿O una mujer? Es anónima. Ah, anónima. Sí, género neutro, ¿no? Género neutro. Miren, hermano, nosotros, por ejemplo, en esta tarde, si ustedes echan un vistazo a su alrededor, ustedes pueden ver que estamos todos juntos. Hombres, mujeres, incluso niños, jóvenes, ¿verdad? Cuando intentamos darle una explicación coherente a la palabra de Dios, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo con nuestra imaginación y trasladarnos al momento, a la época, a la cultura, al tiempo en el cual se escribió ese texto, esa historia, esa parábola, etc. Cuando el apóstol Pablo, que fue el instrumento que el Señor utilizó fundamentalmente para extender el evangelio a otras naciones y llevarlo a otras culturas, él generalmente, salvo alguna excepción, como por ejemplo en Filipo, solía entrar primeramente a la sinagoga, porque ya era una base, ya era un lugar donde había escrituras, había un conocimiento de Dios, y utilizando la sinagoga como plataforma, allí arrancaba explicando las profecías que ya se habían cumplido en la figura de Cristo, y había momentos en los que los expulsaban y había momentos en los que de la sinagoga salían personas interesadas por aquella enseñanza y ahí arrancaba la iglesia. La estructura interna de una sinagoga es completamente diferente a cómo estructuramos nosotros hoy en día un culto como por ejemplo un culto presencial, donde no hay ningún problema, salvo en algunas iglesias, que también las hay aquí en España, donde las mujeres no pueden estar sentadas junto con sus maridos. Tienen que estar todas las mujeres a un lado y todos los hombres a otro lado. Pero si nos remontamos a la era bíblica, a los tiempos bíblicos, ni siquiera se podía hacer eso en un culto, sino que las mujeres tenían que estar aparte. No podían estar sentadas junto con sus maridos, tenían que estar o en el piso de arriba o detrás. Vamos a suponer que detrás de esta parte de la carpa se sentarían las hermanas, se sentarían las mujeres con los niños menores de 12 años. Los niños varones, a partir de los 12 años, hacían y suelen hacer hoy en día una ceremonia religiosa que se conoce con el nombre de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah literalmente significa el hijo del mandamiento. Es una ceremonia en la que se reconoce que ese niño ya pasa a ser responsable de sus actos ante la ley religiosa y ante la ley civil. Y ya puede formar parte del culto junto con su papá. En aquellos días, cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, no había locales de culto, ni templos, ni iglesias como las entendemos nosotros hoy en día, sino que se seguía con la estructura interna
de lo que era la sinagoga, que era lo que ellos conocían y estaban más familiarizados. Bien, no había evidentemente equipos de megafonía ni nada de esto. Cuando el apóstol Pablo dice, si las mujeres tienen algo que preguntar, pregunten a sus maridos en casa. Ustedes solamente háganse a la idea de que yo estoy aquí, a lo mejor sin una buena voz, sin un buen equipo de sonido. Estoy hablando de las mujeres que están a 15, 20 o más metros de distancia. Tal vez no escuchaban la explicación tremendamente interesante que en ese momento el apóstol Pablo o cualquier otro estaba dando, y comenzaban desde las partes donde ellas estaban a hacer preguntas a sus maridos les respondían y se creaba una especie de caos, una especie de desorden dentro de la reunión. Por lo tanto, ese texto hay que interpretarlo dentro de la estructura interna de lo que llamaríamos hoy en día iglesia o lugar de culto. Entonces Pablo dice, bueno, hay cosas que quieren preguntar, no hay ningún problema en que pregunten, pero no en el salón público, porque no es el lugar ni el momento. Sin embargo, hoy en día sería una tontería decir eso. ¿Por qué? Porque tú como mujer estás al lado de tu marido ahora mismo, te acercas a su oído, le haces una pregunta y nadie se ha enterado, como por ejemplo esta hermana que le acaba de dar un beso a su marido. Me parece muy bien. Pero si usted estuviera ahora mismo allí, ni el beso ni la pregunta la podría hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo lo que intenta es captar la atención de la congregación para que no haya nada que distraiga la exposición de la palabra. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al tema de mujeres pastoras, no hay en la Biblia mujeres pastoras. No existen mujeres pastoras. No hay ni un texto bíblico que podamos, digamos, presentar y decir, bueno, pues también en los tiempos de la Biblia había mujeres que eran pastoras. Ya sé que algunos a lo mejor estarán pensando y diciendo, pero yo conozco mujeres pastoras. Y yo le respondo a usted, y yo conozco más que usted. Yo conozco a muchísimas mujeres pastoras que incluso predican 1000 veces mejor que muchos hombres. Pero eso no significa de que, según la Biblia, la mujer ha sido escogida para llevar adelante una congregación como pastora. ¿Que hay mujeres que son pastoras? Sí, ya lo sé, como también hay otras cosas que no son, digamos, dentro del orden, pero se hacen. Por lo tanto, en nuestro ministerio, nosotros no vamos a reconocer jamás a mujeres pastoras porque no hay un respaldo bíblico para semejante mención o para semejante cargo, ¿de acuerdo? Ahora, que una mujer puede compartir la palabra, sin ningún problema. Una mujer puede compartir, una mujer puede dar una enseñanza. Generalmente las hermanas, a veces mujeres de pastores, etcétera, suelen compartir en las reuniones de damas, como por ejemplo esta tarde habéis tenido una reunión que lo que más me sorprendió es que cuando entré, el local estaba llenísimo de mujeres y yo digo, bueno, si hay tantas mujeres, déjame contar cuántos hombres hay, porque había una barbaridad de mujeres, ¿no? Pero pastoras, no, que pueden compartir la palabra, que pueden en un momento determinado dar cualquier cosa de la Escritura. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Ahora, yo respondo en base al ministerio que represento. Hay otros ministerios donde sí avalan y nombran a mujeres como pastoras, pero yo tengo que responder por el ministerio que represento. Y entonces nosotros en el Centro Evangélico Vida Nueva no reconocemos a pastoras, y lo que sí decimos es que, por supuesto, una hermana puede compartir una palabra, no hay ningún problema en eso, pero la responsabilidad de lo que es el pastorado de la iglesia, no. No respondo para caer bien, sino respondo para dar una respuesta bíblica, y al que no le guste, pues que Dios le bendiga también, pero es lo que hay. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Venga, otra. Bueno, son varias preguntas las que hay aquí. ¿Cómo criar a un niño en un hogar cristiano? Bueno, primeramente habrá que enseñarle a los padres lo que tienen que hacer para poder educar a un niño, ¿no? Muchas veces me doy cuenta que a veces hay como un vacío, ¿no? Tenemos escuela dominical, tenemos reuniones de niños, tenemos campamentos de jóvenes, etcétera. Pero alguien me sugirió hace años, ¿y por qué no hay escuela de padres? Porque hay padres que no saben cómo educar a un niño espiritualmente hablando. Entonces, los responsables de la educación espiritual de los hijos son los padres, no es la escuela dominical, no es la iglesia. La iglesia es un refuerzo en un momento determinado de la enseñanza que se debería estar dando en casa, no solamente a nivel teórico, sino lógicamente también a nivel práctico. Entonces, si un padre está interesado en educar, en formar la vida espiritual de su hijo, lo que tiene que hacer usted es leer mucho la Biblia. Porque leyendo la Biblia usted va a descubrir los principios básicos y elementales que usted tiene que enseñar en la vida de su hijo. Y lógicamente usted mostrarse como botón de muestra, como punto de referencia. Eso de que haz lo que yo te digo y no lo que tú ves, eso no funciona. Ahora bien, en el judaísmo, dentro de la cultura del pueblo de Israel, hasta el día de hoy se produce una especie como de tándem, una especie de equipo entre el papá y la mamá. El papá en el judaísmo es el responsable de transmitir el conocimiento espiritual a sus hijos.
Los hijos aprenden en la casa de los religiosos, me refiero, ¿no? No en la casa de los laicos, por muy judíos que sean, ¿no? En la casa los niños aprenden los primeros textos de la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, aprenden a leer y a escribir con la Biblia, y el papá se esfuerza grandemente y dedica muchas horas para transmitir todo el conocimiento del Talmud, de la Totafot, de la Gemara, de todas esas cosas a sus hijos. Y entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel de la madre? Transmitir la fe. Ustedes pueden entender ahora el texto de Pablo a Timoteo cuando le dice: Timoteo, la fe que ahora tienes habitó primeramente en tu abuela Loida, posteriormente en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La palabra madre en hebreo es em. Y cuando usted lee la palabra emuná, que significa fe, aunque es un término polivalente, que se puede traducir de múltiples formas, pero el más conocido es fe, emuná, usted puede ver que las primeras letras, la primera palabra que aparece en emuná, fe, es la palabra mamá. La mamá le transmite a los hijos la fe y el papá el conocimiento. Y entre ambos hacen un equipo extraordinario. Si eso se aplicara hoy en día, nuestros hijos cuando van a las universidades no tendrían por qué separarse de los caminos del Señor. O cuando, por ejemplo, el 75% de los jóvenes de padres creyentes en Israel, cuando entran al ejército, se separan de los caminos del Señor, lo cual ha creado una alarma tremenda en Israel en los últimos años, ¿verdad? Entonces, entre el padre y la madre tienen que hacer un equipo y ponerse de acuerdo para la educación de su hijo, porque lo tendrás unos años bajo tu techo y durante esos años tú eres el responsable de cuidar de su vida espiritual. ¿Sí? Otra pregunta que tiene que ver con esto también, ¿cómo se debe corregir al niño? ¿Pone castigando, pegando con una vara? Bueno, depende, ¿no? Dicen que al sabio o al inteligente con una mirada es suficiente. Al torpe, ni tirándole piedras se da cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en nuestra época cuando nuestros padres nos miraban? Amigo, tu padre te miraba y te mandaba un mensaje subliminal que te decía: o te portas bien o cuando llegues a casa te voy a dar un sopapo que te vas a enterar. Todo eso te lo decía con una mirada. Hoy en día, ni con 30 miradas el pibe se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, no hay dos hijos iguales. Hay hijos que con una mirada, con una palabra, responde. Hay otros que no. Bueno, yo creo que hay que pedir mucha sabiduría hoy en día para ser padres, ¿eh? Y hay hijos que a veces necesitan de un castigo. Hay hijos que a veces hay que quitarles el teléfono. Hay hijos que a veces hay que castigarlos no viendo la televisión, que sea. Hermano, hay muchas formas, pero sobre todo orad y pedir sabiduría, porque hoy en día ser padre es muy complicado, ¿eh? Pero el Señor te la va a dar. Hay una promesa que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual se la dará abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, orar por mucha sabiduría. Y también aconsejo a los papás que lean el libro de Proverbios. Para mí el libro de Proverbios es fundamental para la educación de un hijo hoy en día. Es extraordinario, ¿eh? Así que se lo recomiendo. Bueno, otra pregunta, aquí pone el nombre, pero para no decirlo. ¿Qué pasa con una mujer no creyente o que está apartada si está embarazada en el momento del rapto? Joder, ¿qué? Hermano Walter, por favor. A ver, repítemelo otra vez, por favor. Es que la pregunta tiene tomate, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Yo creo que se refiere a cuando dice el texto, ¿no? De que no se halla encinta cuando venga el Señor, pero no entiendo la parte que dice que si esa mujer está, no es creyente o está apartada y está embarazada cuando venga el Señor. Me está pasando en este momento lo mismo que le pasó a Moisés cuando las hijas de Zelofajad, ¿os acordáis la historia? Las hijas de Zelofajad llegaron a Moisés, y le hicieron una pregunta y Moisés se quedó con la boca abierta diciendo: no tengo ni idea lo que le digo a esta, ¿no? Dice que se fue a orar y el Señor le dio sabiduría para responderle a estas muchachas, las hijas de un tal Zelofajad, ¿no? Yo estoy exactamente igual, no sé si son hijas de Zelofajad, pero si una señora, una hermana se ha apartado de los caminos del Señor, el Señor viene y ella está embarazada, pues oye, ¿qué quiere que te diga? Yo qué sé, pues le saca el que lleva adentro y ya se queda, ¿no? Honestamente, no lo sé, de verdad que no sé. Mira, ¿sabe lo que yo le diría? Mira, escucha, ¿sabe lo que yo le diría a esta hermana o a esta señora? Acérquese y reconcíliese con el Señor, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿O es que está usted en esta tarde, en esta carpa, separada del Señor y también está embarazada? Así que lo primero es reconcíliese con el Señor, venga o no venga hoy el Señor,
póngase a cuentas con Dios. Eso es lo importante. Esta pregunta ya te la hicieron hace tiempo en un pastor online. Me acuerdo la respuesta que le dice. ¿Y yo qué sé? Le dijiste. A ver, esta. No, la del embarazo. ¿Yo qué sé? La del embarazo. ¿A mí qué me dice? Bueno, pregunta típica aquí en los pastor online. El tema del diezmo. Aquí habla de Abraham cuando dice que le dio el diezmo de todo, que no se quedó con nada. Que por qué se dice que el diezmo fue antes de Moisés y Abraham no se quedó con nada. Bueno, es que hay muchas cosas que después se estipularon en la ley y digamos se consolidaron como ley, pero hay muchas cosas tremendamente interesantes en la Biblia que se practicaban mucho antes de la ley de Moisés. Por ejemplo, el Shabbat, el día de reposo, el primero que lo practicó fue Adán y Eva y la ley no estaba ni escrita. Santificarás el día de reposo, porque en 6 días Dios creó el cielo y la tierra, más el 7º día, ¿verdad? Por lo tanto, sí, es verdad que después en la ley de Moisés, en los que llamamos los 10 mandamientos, se rige, se da unas instrucciones, pero ya el Shabbat existía muchísimo antes de que la ley se estableciera, ¿no? Los diezmos, Abraham le dio los diezmos a Melchizedek, al rey de justicia, rey de Salem, y la ley no estaba todavía escrita, ni sabía. Cuando el Señor le dice por ejemplo, a Noé, coge tantas parejas de animales limpios y tantas parejas de animales no limpios, y ¿dónde estaba la ley? ¿Dónde estaba la información de cuál animal es limpio si hasta siglos más tarde no se escribió la ley? Es decir, había un conocimiento de muchas cosas de Dios que no necesariamente venían por la revelación de la ley escrita, ¿verdad? Había una transmisión oral que perduró durante generaciones. Había una comunión con el Señor que le permitió a José saber que el adulterio o la fornicación era pecado cuando nunca lo había leído en ningún libro escrito de la ley, ¿verdad? Por consiguiente, cuando Abraham le da los diezmos a aquel famoso rey de Salem, que es como un tipo de la figura del Señor Jesucristo, bueno, probablemente en su religión o probablemente en su trasfondo cultural, ya los diezmos se le daban a los sacerdotes paganos de la época, y él lo que decidió fue darle el 10% del botín que le había arrebatado a aquellos reyes tremendos, ¿no?, que habían invadido, ¿no? Por consiguiente, el diezmo ya existía antes de que se estipulara en la ley de Moisés. Luego sabemos que el diezmo se convirtió en una ley obligatoria para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando entran a la tierra prometida, las 12 tribus de Israel, el Señor previamente le había dicho a Josué que distribuyera proporcionalmente todo el territorio conquistado, menos a la tribu de Leví. A los levitas no se les dio tierra. La pregunta es obvia, ¿y de qué iba a vivir esta gente? Si no pueden ser agricultores, si no pueden ser ganaderos, ¿de qué vive esta gente? Dice, del diezmo de las 11 tribus restantes. Así como esta tribu ha sido escogida especialmente para cuidar la vida espiritual de la nación, ustedes cuiden materialmente de la vida de los levitas, ¿verdad? Entonces todas las tribus separaban sus diezmos, aparte de sus ofrendas, etcétera, etcétera, se las llevaban a los levitas a Jerusalén, y allí ellos podían vivir tranquilamente gracias al apoyo del resto del pueblo. La ley del diezmo es una ley muy interesante porque es una ley que a todo el mundo le permite participar según su capacidad económica. Es decir, ¿quién da más? ¿El que da 1000 o el que da 100? Los dos dieron igual. Lo dan en proporción a su nivel, a su estatus económico, ¿verdad? Pero era una ley que simplemente era para el mantenimiento, no para la extensión. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene pretensiones evangelísticas. El judaísmo no tiene ninguna pretensión de alcanzar el mundo, ¿verdad? Era una ley que mantenía al pueblo. Si una iglesia, trasladando el símil a los tiempos actuales, va a funcionar única y exclusivamente con los diezmos de sus miembros, pues difícilmente podrá ir más allá. ¿Por qué? Porque llegarás hasta donde te permitan tus diezmos o tu economía llegar. Porque la ley del diezmo se dio para mantener la casa de Dios, los siervos de la casa de Dios. Y funciona perfectamente, ¿verdad? En el momento en el que el pueblo de Israel bajaba la guardia y se desconectaba del Señor, los primeros que sufrían evidentemente eran los sacerdotes. Entonces, la ley del diezmo funcionó durante siglos perfectamente, ¿verdad? Pero el Señor en el Nuevo Testamento va mucho más allá del tema del diezmo. Ya ahora todo le pertenece al Señor. Ya no digo, bueno, ya le di a Dios su parte, ahora con el resto hago lo que me da la gana. No, sino que ahora la mentalidad es la de un administrador que pasan por sus manos una serie de recursos materiales, económicos, etcétera, etcétera, y que tienes que administrar sabiamente porque ni desde la A hasta la Z nada te pertenece, sino que simplemente eres un administrador, ¿verdad?, de unos tesoros
de unas cosas que el Señor pone en tu mano para la edificación del cuerpo de Cristo y para la extensión del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, no hagamos una doctrina del diezmo, porque el diezmo no es una doctrina. El diezmo era simplemente una forma de decirle al pueblo: así es como ustedes tienen que funcionar para que las leyes funcionen, para que venga la lluvia temprana y tardía, que dicho sea de paso es el único país del mundo que le ha puesto un nombre a la lluvia temprana y a la lluvia tardía, y para que no haya abortos en los animales y para que los enemigos no ataquen el país. Si todo guardaba una interrelación extraordinaria. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros ya estamos en otra ley, que es la ley de la gracia, donde todo le pertenece al Señor, ¿vale? Eso de que, bueno, ya está maldecido porque no da el diezmo, pues hombre, eso es sacar las cosas del tiesto, ¿no? ¿Vale? Otra pregunta dice, ¿está bien cremar a los difuntos? Esa pregunta no sé por qué me la han hecho últimamente, no sé si es que tienen muchas ganas de que le prendan fuego a usted o algo, pero es que me la hacen en todos los lados, me la hacen en todas partes. Y la respuesta, lógicamente, intento que siempre sea la misma. En la Biblia no existe la cremación, no existe la cremación, como tampoco existe la donación de órganos, como tampoco existen las transfusiones de sangre. Entonces, el quemar a una persona en la cultura oriental, en la cultura de los tiempos bíblicos, incluso en la actualidad, era una falta de respeto tremenda. Jamás a un judío ni a un árabe se le ocurriría prenderle fuego a su padre, a su madre, a un hijo, a un abuelo, a un primo. Jamás. De hecho, Israel ha entregado 1000 terroristas palestinos por un cadáver de un soldado que murió en la franja de Gaza. 1000 vivos por recuperar un cadáver muerto, para darle una digna sepultura, ¿verdad? Se venera a los muertos, se respeta a los muertos. Se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte que, bueno, que ya eso de enterrar, pues no, sino ahora se le prende fuego. Mira, yo te respondo según la Biblia. Eso jamás se le hacía absolutamente a nadie. Eso era una falta de respeto total y absoluta. Ahora, eso ya entra dentro de tu conciencia. Si tú, por ejemplo, quieres que te prendamos fuego, pues yo digo, Alberto, vete, tráeme 5 litros de gasolina y te prendemos fuego allá afuera y que Dios te bendiga, hermano. Si usted quiere que le quemamos o lo comemos, o no, eso ya no. Pero eso ya entra dentro. Pero bíblicamente no te puedo decir que se hacía, porque no se hacía. Ahora, si usted quiere que se lo hagan, pues ya está, se lo hacemos, ¿no? Ahora, le digo sinceramente, yo lo digo porque yo estuve en el funeral de mi padre. Yo fui al día que mi padre falleció, y mi padre había dejado por escrito que quería que lo quemaran. Entonces, cuando ya se despidió a la familia, nadie quería entrar a ver aquello, nadie quería entrar. Entonces yo dije, bueno, yo voy. Ellos se quedaron en una sala. Yo entré a un salón que había un calor terrible, terrible. Lo ponen como en una cinta de estas transportadoras, y allí al final hay un horno con una temperatura brutal. Se abre una compuerta y entonces entra la caja. Pero lo que me fijé es que antes de entrar el féretro de mi padre, y yo allí ya me despedí de él, había como una compuerta por donde salía ceniza. Y eso estaba lleno de cenizas, ya había un montón de cenizas allí. Y claro, después dice, no, es que yo tengo las cenizas de mi padre. Tenés las cenizas de tu padre, las cenizas del vecino de arriba, si cogen así, le meten ahí, dale ahí, ¿cómo? Y no es que sacan el cuerpo y lo queman todo. Lo digo porque yo estuve allí, yo lo vi. Te meten y queman la caja, las flores, la corona, lo que sea, ¿no? Y bueno, tuve que firmar allí para que sucediera esto, ¿no? Yo, sinceramente, a mí no me gusta eso. Yo creo que tampoco voy a venerar a los muertos, ¿vale? Tampoco voy a hacer un culto a los muertos, pero yo creo que se merecen un respeto las personas, tanto en vida como en muerte, ¿no? Ahora, es simplemente algo de conciencia, hermano, ¿vale? Es como la donación de órganos. Hay gente que dice, no, yo mis órganos no, o mis órganos sí, ya dependen de usted. Yo creo que tiene que ver también con el tema económico. Cremar es 5 o 10 veces más económico que enterrar a un difunto. ¿Ah, sí? Sí. Bastante más. Seguramente tenga que ver por eso. Ah, bueno, entonces posiblemente por lo económico le prenden fuego al viejo en vez de enterrarlo. Bueno, si es por lo económico, hermano.
No, iba a decir una tontería, iba a decir, depende a quién quemamos, pero bueno, está bien, déjalo. Sí, sigue, sigue. Gastarme una guita, pero alguien ahí, quémalo y ya. Dale. Literal, lo leo literal. Dice, orar e imponerle las manos a una persona para que reciba el bautismo del Espíritu Santo es bíblico. Yo justamente hoy voy a hablar acerca del capítulo 12 de Primera de Corintios. Entonces, me gustaría que escucharan el estudio que voy a dar dentro de un rato, porque vamos a hablar acerca del tema este, ¿verdad? Referente a la imposición de manos, yo sé que es algo que se ha extendido sobre todo en ciertos y determinados sectores evangélicos, ¿vale? Pero la imposición de manos, que se menciona como uno de los rudimentos, de los elementos fundamentales de la vida cristiana, es algo muy importante y es algo que no hay que hacerlo a la ligera, dice la palabra de Dios. Y hay que saber para qué se imponían las manos y para qué no hay que imponer las manos. Ahora, referente a esto del bautismo del Espíritu Santo y todo esto, espérense un poquito porque creo que el estudio esta tarde va a traer mucha luz en cuanto a este tema. ¿De acuerdo? Paciencia. ¿Cómo hablar a las feministas que están anulando al hombre en la familia? ¿Cómo hablar a las feministas? Sí. Y están anulando al hombre en la familia y en la crianza de los hijos con toda la ideología de género. Si al hombre lo están anulando las feministas, poco hombre es, ¿eh? Porque si un movimiento, llámese feminista, llámese ecologista o de la índole que sea, me anula a mí como persona, yo tengo un terrible problema de identidad. A mí ni me anula ni me potencia el mundo. Yo mi identidad la tengo claramente establecida en Cristo. Que hay un movimiento feminista que está anulando a los hombres, pues será a un cierto y determinado grupo de hombres, porque a mí lo que hacen estas señoras es que me potencia más como hombre. Entonces, a mí no me anula nadie, ni me potencia nadie, sino que yo estoy bien centrado en el Señor. Entonces, yo creo que cuando una persona se va a un extremo, llámese feminismo, llámese machismo o de cualquier otra índole, yo creo que en el fondo es por un gran y gravísimo problema de falta de identidad que tiene nuestra sociedad hoy en día. Incluso muchos cristianos, cuidado, Por eso hay muchos cristianos que imitan, que copian lo que otros hacen por una falta de identidad tremenda que tienen, ¿vale? Pero nuestra lucha no es contra feministas ni machistas, nuestra lucha es de otra índole. Apuntamos los cañones en otra dirección. Esas son a veces manifestaciones de un trasfondo espiritual que no se ha sabido interpretar adecuadamente. El problema no son los feministas, ni los ecologistas, ni los machistas, no. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. ¿Cuándo empezó el bautismo? Porque en el Antiguo Testamento no se practicaba. Bueno, la Biblia habla de doctrina de bautismos en plural. Y si ustedes sacan la suma, a algunos les salen 5, otros les salen 6, otros les salen 7. No hay un solo bautismo en la Biblia, hay varios bautismos. De hecho, hoy vamos a hablar de ese tema también, ahora cuando hablemos de 1 de Corintios capítulo 12. En el Antiguo Testamento se practicaba lo que se conoce como mikvé. El mikvé es una pequeña piscina, ¿verdad?, donde la mujer sí o sí se sumergía cuando salía de su periodo menstrual. Por ejemplo, pueden ver un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando una mujer llamada Betsabé o Batsheba, la séptima hija, subió a lo alto de su casa, no para exhibirse, como algunos han dicho, sino subió para sumergirse en agua, porque la mujer, mientras estaba con su periodo menstrual, no podía dormir en la misma cama ni podía permanecer en la misma habitación con su marido, sino que tenía que dormir aparte. Incluso hay una forma de una mujer judía de mostrarte o decirte sin palabras que está en su periodo de menstruación o de su periodo de impureza. Cuando entras a una sinagoga y ves una serie de cosas, sabes que esa mujer está en ese momento. Y entonces lo que hacían es que se sumergían en agua, porque en la teología o en la cultura judía, todo lo que se sumerge en agua queda automáticamente purificado, ¿vale? Usted, por ejemplo, no sé, compra una herramienta y no sabe si el que te la ha vendido era judío, no era judío, era gentil, no era gentil. Para salir de dudas, coges el martillo, lo metes en agua y automáticamente está purificado. Te puedes bañar 1.000.000 de veces, pero hasta que no te sumerjas en agua, estás impuro, ¿vale? Entonces, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, las mujeres, era sumergirse en ese mikvé o piscina, a veces casera, a veces colectiva, ¿verdad?, para salir de su periodo y volver a juntarse con su marido, ¿de acuerdo? Los hombres también lo hacían, lógicamente no para purificarse de este tema, sino que lo hacían como señal de santidad, como señal de purificación delante del Señor.
Por ejemplo, en Qumran, que son unas ruinas que existen en el desierto de Judea, a las afueras de Jerusalén, frente al mar Muerto, había una comunidad de la cual se cree que salió Juan el Bautista, ¿verdad? Y en esa comunidad quedan los restos de los mikveh de la época. Es como una pequeña piscina, más o menos, una altura más o menos así, no te llega más alto que la cintura, y hay una escalera de piedra que bajaba y una escalera de piedras que también subían. Cuentan los manuscritos de Qumran que todas las mañanas estos hombres bajaban, se sumergían y subían por la otra escalera, y cuando caía el sol por la tarde volvían otra vez a sumergirse, y era como una señal de que iban en serio con el Señor, de que se purificaban, de que querían vivir una vida santa y consagrada al Señor. A Naamán, aquel general leproso, se le dijo que se sumergiera en las aguas del río Jordán. ¿Se acuerdan? Allí hay una prueba también. Y entonces algunos creen que Juan el Bautista salió de esa comunidad, predicó en esa misma área, en esa misma zona del desierto de Judea, y entonces él abrió a todo el mundo la posibilidad de sumergirse en agua. Entonces él decía: yo os bautizo como señal de arrepentimiento. Entonces él bautizaba a la gente, él sumergía a la gente. Bautizar significa introducir en, ¿verdad? Entonces él introducía o sumergía a la gente en agua como señal de que estaban verdaderamente arrepentidos, ¿vale? Entonces era una señal de que iban en serio con Dios. Incluso a gentiles, a personas no judías como centuriones romanos, etcétera, le permitió hacer esta práctica que en aquel momento era puramente exclusividad del pueblo de Israel. Después ya se abrió y después ya se convirtió en la señal pública y exterior que habían creído en el Mesías y ya se bautizaban, no para arrepentirse, sino como señal de que ya se habían arrepentido. Por eso la Biblia habla de doctrina de bautismos, porque no todos son iguales, sino todos están en pleno vigor hoy en día. Incluso Pablo hablaba de que en su época había gente que se bautizaba hasta por los muertos, cosa que los mormones siguen practicando hoy en día, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué Jesús le dijo a Judas, amigo, y a Pedro, apártate de mí, Satanás? Pues la verdad es que hay algunos que hacen unas preguntas que yo digo, ¿cómo se preguntan esas cosas? Yo es que no me he preguntado nunca en mi vida eso. La palabra amigo, jaber, en hebreo, es una expresión coloquial. Colega, che, flaco, no sé. Es una expresión, ¿verdad? Pedro estaba siendo utilizado por Satanás cuando le dijo al Señor: no vayas a la cruz. Acababas de decir que soy el Hijo del Dios viviente y ahora hay una incoherencia, me dices que no vaya a la cruz. Pero ¿esto qué cosa es? Por un lado te dejas utilizar por mi Padre, porque esto que acabas de decir no te lo enseñó sangre no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por otro lado te dejas utilizar por el diablo. La misma boca es fuente de bendición y fuente de maldición. Te está utilizando el enemigo. Pero en ese momento, cuando el Señor se dirige a Judas, todavía Judas tenía posibilidad de arrepentirse y de no hacer aquello, ¿no? Entonces todavía el Señor se dirigía a él como jaber. Es una expresión coloquial, es una expresión de amistad, de cariño, ¿no? En el momento en el que ya sale de la mesa, come el pan y el vino y dice que Satanás se le metió en el cuerpo. Eso es muy curioso, ¿no? Pues ya automáticamente se desconectó del Señor. Pero hasta ese momento en la mesa era uno más. Él dice el Ish Shelomi, el hombre de mi paz. En los libros Salmos habla del hombre de mi confianza. En hebreo es el Ish Shelomi, el hombre de mi paz. Así lo llamaba el Señor a Judas, el hombre de mi paz. Hasta que te desconectaste de mí. ¿Sí? Cuando el Señor dice que le vienen a buscar y el Señor dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. ¿A qué se refiere eso? Pues a lo que dijo. A lo que dijo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él no dejó que el aspecto familiar prevaleciera por encima de la responsabilidad ministerial que en ese momento estaba llevando a cabo. Es decir, eso le pasó en Capernaum cuando él está en una casa abarrotada de gente y de repente le llegan y le dicen: tu madre y tus hermanos están fuera. La pregunta es: ¿y por qué no estáis dentro? ¿Por qué os habéis quedado fuera? Entonces cuando le dicen: tu madre y tus hermanos están fuera, sabiendo dónde él está y qué está haciendo, él no va a interrumpir el mensaje ni va a cortar su ministerio porque mamá y sus hermanitos están fuera, sino que él establece la norma de que para mí, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, no prevalece, digamos, el aspecto familiar por encima del aspecto, digamos, espiritual o religioso, cosa que lamentablemente a veces vemos en algunos individuos de la Biblia cuando reciben el llamado, pero sin embargo le dicen: déjame que primero me despida, déjame que primero entierre a mi padre. Estás poniendo lo familiar primero que el llamado. Y entonces el Señor establece un orden de que lo primero tiene que ser el Señor, ni más ni menos. Hacemos un par de preguntas más
descansamos unos minutitos y comenzamos la reunión, ¿de acuerdo? Venga. Cuando en 1 Samuel dice que quién le habló a Saúl, si fue Samuel o fue un demonio. Es que Sí. aquí pone el versículo, pero lo acabo de comprobar, Sí. está incorrecto. De Sí, 1 Samuel 28, 19. eso es cuando Saúl va a consultar a la divina de Endor. Endor es un pueblecito que hay en las montañas de Israel. Entonces él, viendo que el cielo se le ha cerrado, viendo que ya Dios no le habla ni le responde, no se le ocurre otra cosa más que ir a consultar a la divina de un pueblo, una localidad llamada Endor. Bueno, yo le pregunté una vez, curiosamente, le hice esta pregunta una vez a unos rabinos judíos en Israel y ellos me dijeron así. La respuesta de ellos fue la siguiente: ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Que se le presentó Samuel, ya está, no le des más vueltas, se le presentó Samuel. No, espera, amén, no, espérate, amén, no. Escucha todo. Parece que hay como una incoherencia, ¿no? Si no se puede consultar a los muertos, ¿cómo él consulta a través de una medium? Es una sesión espiritista lo que está sucediendo allí. ¿Puede realmente una espiritista traer a una figura de semejante relevancia como el profeta Samuel? Algunos dicen, no puede ser, eso no puede ser. Otros dicen, ¿no habrá sido una excepción que Dios hizo como última oportunidad para que Saúl se arrepintiera? Bueno, los comentaristas evidentemente en este pasaje no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que era como un demonio que se hacía, digamos, pasar por el profeta Samuel. Otros dicen que no, que efectivamente era el profeta Samuel. Hay de todas maneras en ese encuentro, en esa reunión, hay algo muy interesante cuando dice que Samuel le dijo, mañana estarás conmigo aquí. ¿Estarás conmigo dónde? ¿A dónde iba una persona en el Antiguo Testamento cuando moría? ¿Iban todos al mismo sitio? ¿Había una separación entre unos y otros? Uno que se quita la vida, uno que ya ha desechado el Señor, ¿va a ir al mismo sitio del profeta Samuel? ¿Van a compartir el mismo lugar? Entonces hay una serie de cosas que tenemos que ver en su conjunto. Ahora, independientemente de que haya sido Samuel o no, lo que está bien claro es que fue algo que es muy impactante, porque hasta la misma medium o la misma espiritista que estaba allí se quedó sorprendida, ¿no? Cuando le dice, ¿y cómo es el que estás viendo? No, es así, así, así. Uy, se asustó porque dijo, así es el profeta Samuel. Pero cuidado, porque los demonios pueden imitar la voz, los demonios pueden imitar la apariencia, los demonios te pueden contar cosas que hicieron tus antepasados, porque al fin y al cabo, como estaban en su terreno, los conocen perfectamente. ¿Y cómo sabe esta mujer que mi abuelo tenía el dinero escondido debajo de la mesa? Pues porque tu abuelo fue toda la vida del equipo del diablo y el diablo sabe perfectamente esa información. No es que ella esté adivinando, sino que simplemente ya sabía toda esa trayectoria. El mundo espiritual es tremendamente real. Hay algunos que dicen, bueno, eso no existe, eso son figuras, son películas de Hollywood. No, el mundo espiritual es tremendamente real. Y Pablo llega a decir, ojo, cuidado, que Satanás incluso es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Y puede incluso hasta traeros unas revelaciones totalmente opuestas y contrarias a la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia ha habido algunos que han tenido encuentros con ángeles de Dios y lo que ha salido de ahí, madre querida, tremendo, ¿no? Por lo tanto, no es un pasaje que nos tiene que quitar el sueño. Si fue o no fue Samuel, a nosotros eso no nos perjudica ni nos beneficia para nada, pero son esos pasajes un tanto, ¿verdad?, un tanto oscuros, un tanto nebulosos que están en el Antiguo Testamento. Ya le preguntaremos cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? ¿Les parece? Podemos esperar un poquito, ¿no? Hasta llegar allí, ¿no? Ok. Venga, la última. Vamos. La gran pregunta, ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Usted qué quiere que diga? ¿Que sí o que no? La verdad. Bueno, la verdad para algunos es que no. La verdad para otros es que sí. ¿Verdad? Jamás en mi vida yo me he preocupado por este tema. Les digo con toda honestidad, ¿no? Hay textos donde categóricamente es la respuesta no, no. Y hay otros textos que parece que sí. Yo más que estar preocupado en que si se pierde o no se pierde, lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Usted es salvo ahora? ¿Cuántos son salvos? Amén, ya está. El mañana no existe. El pasado tampoco. Lo que existe es ahora. Hoy soy salvo. Mañana, por la mañana, cuando me levante, seguiré siendo salvo. Así es que no se esté preocupando por cosas que no son realmente importantes. Yo me acuerdo que cuando fui a Bolivia, y estuvimos trabajando en Bolivia durante 5 años, dándole de comer y otras muchas cosas a más de 275 niños, todos los días. Uno de los pastores
me preguntó a los pocos días de llegar a Bolivia, concretamente a Santa Cruz de la Sierra: pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Digo, ¿usted cree que yo he recorrido miles de kilómetros para venir aquí a darle de comer a esos niños que están hambrientos en las calles, para venir aquí a discutir de teología? Yo he venido aquí para hacer una obra que ustedes las tenían que haber hecho hace años, y que nosotros venimos aquí para darle educación y una oportunidad de vida a los niños. Y si se pierde o no se pierde, sinceramente yo no estoy aquí para perder el tiempo. No me haga perder el tiempo con estas historias. ¿Usted cree que se pierde? Dios le bendiga. ¿Usted cree que no se pierde? Dios te bendiga. Yo sé a lo que Dios me ha llamado y sé que hoy soy salvo y mañana lo seré. Y mientras yo me mantenga firme en los caminos del Señor, claro, por ahí hay diferentes opiniones, ¿no? Bueno, el que se separa volverá. Bueno, amén. Pero también conozco a algunos que se separaron y nunca volvieron. Ah, entonces que no era salvo. Tiene que tener usted un conocimiento brutal del Señor para saber quién es salvo y quién no es salvo. Es que hay cosas que entran dentro del terreno de Dios, y yo sé que hoy tengo una seguridad de salvación total y absoluta. Pero este es el único día que yo estoy viviendo. El mañana todavía no ha llegado. Por lo tanto, vamos a ocuparnos en nuestra comunión con el Señor y no nos estemos preocupando, sino ocupando en lo que nos tenemos que ocupar. Amén, hermanos. Fuertes aplausos para el Señor. Empezamos. Vamos a comenzar dentro de unos 10 minutos para que tengan tiempo de ir al baño, y vamos a tomar como mínimo un testimonio que me decía Elena que sería muy bueno que escucháramos, y después ya arrancamos el culto. Si alguien tiene que ir al baño, vaya ahora.